Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, no sé cómo me veréis hoy con la luz porque he tenido un fallo y se ha estropeado el aro de luz. He hablado con el vendedor porque tiene garantía y estoy a esperas de que me conteste, ¿vale? Bueno, espero que lo veáis bien. De todas formas, intentaré daros la mayor luminosidad luego posible. El trabajo que vamos a realizar hoy es el gorro que habéis visto. A mí me parece una monada. ¿Y qué ha pasado? Pues yo tenía esta lana azulita, sé que a mi cuñado le encanta el azul y en Navidad, no sé si os pasa a vosotras, pero me encanta regalar. He visto este gorro de la actriz esta que es muy famosa, Jessica Parker, ¿verdad? Y Sara Jessica Parker, que madre mía, no será una chica de moda ni nada, ¿eh? Pues ala, con gorrito de ganchillo, qué suerte tenemos que podemos realizarlo nosotras. Realización muy fácil. Yo os voy a decir una madeja de acrílico, da igual si lo queréis de algodón, de acrílico, lo que queráis. Para un ganchillo del número 4, ¿vale? Con 100 gramos vais de sobra. Para un ganchillo del número 4. Y vamos a utilizar un ganchillo del número 5 para realizar todo el gorro y un ganchillo del número 4 para hacer luego la visera. Ok, yo sé que a muchas os da mucha pereza ver los vídeos, esto no me gusta, pero ¿sabéis qué? Siempre os doy cientos de truquitos y aunque no os guste el gorro, hay que ver el vídeo para aprender muchos trucos. En esto os voy a dar un dato que seguro a muchas no conocías y seguro que para algunas es un quebradero de cabeza siempre. Vamos a comentar que es muy sencillo. Por cierto, recuerda, si no estás suscrita, suscríbete y activa la campanita. Y cuando active la campana das a recibir todas las notificaciones para no perderte nada de lo que suba, porque siempre dentro hay truquitos que te pueden interesar. Vamos a comentar que es muy sencillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar el gorro trabajando desde dentro del aro. Para ello, lo que es dentro de un aro, de un anillo mágico, ¿ok? Bueno, agarramos así la lana y mirar, vamos a pasarla hacia la parte de detrás, ¿bien? Vamos a meter por aquí el ganchillo y lo traemos. Si nos damos cuenta, nos ha quedado aquí como un agujerito, como un círculo. Es donde vamos a trabajar, encima de estos dos hilos. Venga. Bueno, como tenemos que dar altura, que vamos a trabajar en puntos altos, vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y vamos a trabajar en puntos puff, podoque, bueno, cada cual le da su nombre, pero mirad, es así de sencillo. Vamos a echar hebra. Pasamos una vez y traemos. Bien, ya tengo una. Echo hebra, paso una vez y traigo. Tengo dos, echo hebra, paso una vez y traigo. Vale. Voy a sacar por todos menos por el último. Bien. Y ahora lo voy a cerrar. Esto es un bodoque. Venga. Voy a separar con 2 cadenetas y vamos a hacer uno más. Venga. Echo hebra. Encima de los 2 hilos, traigo. Echo hebra. Traigo una segunda vez. Echo hebra. Traigo una tercera vez. Cuando tengo todos, cojo, paso por todos menos por el último. Y ahora sí, cojo el hilo y cierro. 2 cadenetas. Venga, lo explicamos una vez más. De todas formas, muchas veces me decís que voy muy rápida, pero no sé si sabéis que en el botón de ajustes podéis bajar la velocidad al ritmo que queráis, ¿eh? Podéis ir mucho más despacio. Bueno, y siempre podéis, por supuesto, repetir el vídeo las veces que os haga falta. Una más, ¿vale? Echo hebra. Dentro del anillo, encima de las 2 hebras, voy a sacar una vez, echo hilo, voy a sacar una segunda vez y echo hilo y voy a sacar una tercera vez. Paso por todas, menos por la última, recordemos, y ahora sí, cojo hebra y cierro todo y separo con 2. Bueno, voy a trabajar esto así hasta tener 6 grupitos de estos. Bueno, mirad chicas, hemos hecho bodoque, 2 cadenetas, bodoque, 2, bodoque, 2, bodoque, 2, bodoque, 2 y bodoque. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He acabado este último bodoque y hago 2 cadenetas para ir al siguiente. Tengo dada una, 2 cadenetas. Bien. Mirad, este hilito que nos ha quedado corto, lo estiramos. He estirado. Bien, y ya se nos ha cerrado lo que es la coronilla. Vamos a ir aquí a la unión del primer bodoque y vamos a hacer un punto deslizado. Venga, para la siguiente vuelta. La siguiente vuelta vamos a trabajar ahora dentro de estos arcos que acabamos de realizar, ¿vale? Pues vamos a traer un punto deslizado para estar dentro. Mirad, vamos a subir con 3 cadenetas. Estas 3 cadenetas van a ser un punto alto, luego lo veréis, ¿vale? Venga, desde aquí vamos a trabajar dentro de cada uno de estos 2. Mirad, echo hebra, hago el bodoque 1, 2 y 3. Paso por todos y cierro. Y hago 2 cadenetas, una
y 2. Y dentro de este mismo agujerito volvemos a repetir. 1, 2 y 3. Paso por todos y cierro. Y también dentro de ese arco voy a hacer un punto alto. ¿Bien? Vamos a hacerlo una vez más. En el siguiente agujero un punto alto. Y vamos a hacer dentro del agujerito un bodoque. 1, 2, 3. Paso por todos y cierro. Separo con una y 2 cadenetas. Y dentro de ese mismo hago 1, 2 y 3. Paso por todos y cierro. Y dentro también hago un punto alto. ¿Ok? Esto es lo que vamos a repetir en cada uno de estos agujeritos. Y si nos damos cuenta, vamos a estar trabajando, ¿lo veis? Nos va a quedar siempre una V de bodoques, lo vamos a llamar V porque si no es que me hago un poco de lío, sino cómo llamarlo, como una V donde van a ir dentro los bodoques y en el centro siempre 2 puntos altos, ¿ok? Pero bueno, hacerlo de esta forma y ya veréis, vamos a trabajar todo esto de aquí. Bueno, cerramos esta vuelta, pues como hemos hecho aquí, con un punto alto, también aquí en la esquinita, ¿verdad? Hemos hecho la V y el punto alto. Bueno, pues ahora vamos a las 3 cadenetas que hicimos de inicio y hacemos un punto deslizado. Mirad, los primeros puntos que damos siempre en punto alto tiene que ser así, pero luego las siguientes vueltas ya son a relieve, ¿ok? ¿Qué significa eso? A relieve es una técnica de coger el punto alto. Mirad, para el primer punto vamos a hacer lo siguiente, vamos a echar solo una cadeneta, ¿bien? Echo hebra y en vez de trabajar por delante, mirad, voy por aquí atrás y abrazo el punto alto, ¿vale? Traigo hacia mí. Este primero siempre cuesta un poquito, pero merece la pena hacerlo así porque luego no se nota dónde está la unión, ¿vale? Y hago el punto alto de esta manera. Venga. Ahora, por cada V que tengamos, vamos a trabajar con aumentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de estos arcos que nos han quedado por cada V, vamos a hacer 3. Mirad, atentas, ¿vale? Mirad. En el primer arco voy a hacer un bodoque. 1, 2 y 3. Cierro y cierro. Venga. Separo con 2. 1 y 2. Otra vez, un bodoque más. Saco 3 veces. 1, 2 y 3. Paso por todos y cierro. Pero en vez de hacer 2, voy a hacer uno más. Voy a hacer 1 y 2 cadenetas y otro bodoque. ¿Vale? A ver, que me está molestando este hilito, me engancha. 1, 2 y 3. Paso por todas y cierro. Esto es lo que vamos a hacer dentro de cada V que hemos hecho. Y en el centro, como tenemos puntos altos, vamos a hacerlos a relieve. Repetimos, el punto a relieve se hace cogiendo una hebra, vamos por detrás. ¿No veis que aquí tenemos el punto alto? Bueno, vamos por detrás y lo metemos de esta manera. Cogemos el hilo de la parte de atrás, sacamos y sacamos, ¿bien? Y ahí trabajamos el punto alto a relieve. Venga, una vez más, echo hebra, voy al siguiente, abrazo, traigo hacia mí, paso y paso. Ok, bueno, pues tampoco hay que dar la explicación otra vez, porque esto es lo que tenéis que repetir aquí, 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 ¿ok? Donde tenemos el arco de 2 es donde vamos a hacer los 3 bodoques y luego, entre medio, el punto a relieve. Ya veis que es muy facilito, así que vamos a dar toda la vuelta. Bueno, cerramos esta vueltita con un puntito. A ver cómo estamos, dejadme un segundín. Aquí un puntito el relieve por detrás, ¿verdad? Venga. Y ya, aquí donde salimos, en este punto de inicio, al principio, ahí hacemos un punto deslizado. Venga, vamos a por la siguiente vuelta. Ahora tenemos grupos de 3, ¿bien? Grupos de 3, mirad. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer aquí es salir con una cadeneta, abrazamos la de abajo en punto relieve y la sacamos. Recordad que esta primera cuesta un poquito, pues os ayudáis con la manita, ¿vale? Así un poquito, cuesta un poco, venga. Bueno, repito, tenemos grupos de 3 bodoques. Mirad, en el primero vamos a hacer una V de bodoques. ¿Qué es una V? Mirad, una V es esto. Hacemos un bodoque, 2 y 3. Pasamos por todos y cerramos. Hacemos 2 cadenetas y hacemos otra vez un bodoque de 3. 1, 2
y 3. Y cerramos todos. Esto es como si haríamos una V de bodoques. A ver esta lana. Vamos a ver, repito otra vez. 1 y 2. Y aquí otro bodoque. 2 y 3. Pasamos por todo y cerramos. Esto es una V de bodoques, ¿no veis? Una V. Vale. Dentro de ese agujero vamos a hacer un punto. Un punto alto, ¿bien? Vale. Tenemos 3, hemos dicho, pues en el siguiente agujero vamos a empezar con un punto alto, ¿vale? Y a continuación vamos a hacer dentro del mismo otra V de bodoques. El primer bodoque, 1, 2, 3, paso por todos y cierro. Y 2 cadenetas. Y repito otra vez, un bodoque. 1, 2 y 3. Y cierro. Bueno, antes hacíamos, ¿verdad? Una V y 2 puntos, una V y 2 puntos. Pues de esta forma hemos sacado V y 2 puntos. V, y ahora tenemos aquí los 2 puntos, ¿ok? Que son a relieve, cogidos por detrás. Luego también los puntos que acabamos de hacer altos, esperad un segundito, cogido por detrás. Mirad, ¿no veis? V y 2 puntos altos, V y 2 puntos altos. Por eso hemos echado aquí los puntos altos. Bueno, pues lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a repetir en cada grupito de 3, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacer así toda la vuelta. Bueno, acabamos ya esta vueltita, ¿ok? Bueno, mirad, la siguiente vuelta vamos a trabajar punto sobre punto, sin aumentos ni nada, ¿ok? Para ello, pues nada, pues hacemos como siempre una cadeneta, abrazamos el punto de abajo, esta como siempre cuesta un poquito, pero luego queda bien porque no se nota, ¿bien? Venga, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde tenemos la V? Bueno, pues vamos a hacer una V. Los 3 puntos cerrados juntos, las 2 cadenetas y otro bodoque de 3 puntos. 1, 2 y 3. Bueno, y recordemos, después de la V tenemos puntos a relieve, así que vamos a los 2 puntos altos y hacemos pues 2 puntos al relieve cogidos por detrás. 1 y 2. ¿Bien? Y esto es repetirlo durante toda la vuelta. La V y los puntos cogidos por detrás. La V y los puntos cogidos por detrás. Vamos a dar toda la vuelta y hablamos de medidas. Bueno, chicas, pues mirad, ya estamos acabando ya esta vueltita. Ya solo nos queda repetir, repetir y repetir. Bueno, vamos a ver, como ya os he comentado, hay un truco para saber cuándo dejamos de hacer esto. Bueno, no es un truco, es una regla matemática. Lo primero que tenemos que hacer es medirnos el contorno de la cabeza. Cogemos nuestra cabeza y medimos así alrededor. Normalmente, por las gráficas que hay por ahí, por las medidas, dicen que para una mujer adulta suele ser de 53 a 54 centímetros, ¿vale? Entonces, 53 lo dividimos entre pi. El número pi, ¿os acordáis de cuando íbamos a la escuela? El 3,14. Pues dividimos 53 entre 3,14 y me parece que viene dando sobre 17 centímetros. Tenéis que coger un metro y medir justo aquí en el centro, ¿ok? Hasta que no lleguéis a los 17 centímetros no podéis dejar de hacer aumentos porque si no el gorro os queda pequeño. Vale, con esta medida y con un ganchillo de un número 5 os tiene que dar. Que no os da porque hacéis el punto muy prieto. ¿Qué vamos a hacer para hacer un aumento más? Venga, pues simplemente empezamos todas las vueltas como hemos hecho hasta ahora. Esta primera ya sabéis que cuesta aquí un poquitín. Venga. Bien, hacemos el dibujo, esta V como la hemos hecho siempre. Venga, 1, 2 y 3. Cerramos. Hacemos 2 cadenetas, 1 y 2, y hacemos la V esta como siempre, ¿vale? Venga, ¿y dónde es donde vamos a hacer el aumento? El aumento lo vamos a hacer en los puntos de relieve. Mirad, vamos a hacer, en el primero vamos a hacer 2, lo abrazo por detrás, hago 1, y ese mismo lo abrazo por detrás y hago otro, ¿vale? Y en el siguiente hago 1. Bueno, pues los aumentos en la siguiente vuelta van a ser así.
Cuando acabéis esta vuelta, volvéis a medir. Que no tenéis todavía 17, bueno, pues vais a hacer lo mismo. Hacéis, por ejemplo, 1 y 2 y aquí en el último hacéis el aumento, ¿vale? Y luego ya, una vez de que tenéis la medida de los 17 centímetros aquí en diagonal, me decís todas, esto me parece un plato, es muy grande. No, 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 al ir tejiendo en recto ya y sin aumentos, nos coge la forma del gorro, ¿vale? Porque hay alguna que me ha dicho, uy, Esther, es que yo he parado de hacer aumentos y me queda como un plato. Bien, pero en el momento que nosotras empezamos a tejer sin aumentos, va cogiendo la forma del gorro, ¿ok? Bueno, pues yo voy a trabajar esto hasta tener, esto ya es la medida que yo necesito, ¿no? No voy a hacer más aumentos. Entonces voy a trabajar punto sobre punto hasta tener desde el centro hasta la base, mirando así en un lateral, 23 centímetros, que también es lo adecuado para una mujer, para una medida de mujer, ¿ok? Si es para niños, pues buscáis tablas o le medís la cabeza, hacéis lo mismo, lo dividís entre 3,14 y hacéis lo mismo. Medís aquí lo que os dé y luego el largo que tenga el niño para el gorro, ¿vale? Bueno, pues es trabajarlo hasta tener el largo que necesitemos. Venga, vamos a ir punto sobre punto. Bueno, chicas, ya voy a terminar esta última vuelta con un punto deslizado, bueno, como siempre hemos trabajado, ¿verdad? Aquí en el primer punto, vale, voy a tirar un poquito del hilo y mirad, vais a coger un metro para saber qué largura tiene, vais a contar desde aquí, vais a aplastarlo así, ¿ok? Y de aquí a aquí tiene que haber 23 centímetros, 21, 23, depende si tenéis una cabeza muy grande o estándar, de 21 a 23, ¿ok? De largo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Cambiar el ganchillo. Cambiamos el número de ganchillo por el número 4, que es el que corresponde a la lana que hemos utilizado. Venga, vamos a hacer una vuelta a todo el gorro de puntos bajos. Para ello hacemos, mirad, una cadeneta y en ese punto un punto bajo. ¿Bien? Venga. Donde tenemos las dos cadenetas vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. Y luego, donde tenemos los puntos de relieve, hacemos 1, hacemos 2 y hacemos 3. ¿Bien? Venga. En los arcos 1 y 2. Y donde tengo los puntos de relieve, 1, 2 y 3. Ok, de esta forma vamos a estrechar un poquito el gorro. Venga, vamos a darle así toda la vuelta. Bueno, chicas, mirad, ya estamos terminando esta primera vuelta, así que hemos dado alrededor de todo el gorro en punto bajo. Vamos a primero que hicimos y hacemos un punto deslizado. Mirad, vamos a parar un poquito. A partir de aquí vais a contar más o menos 29 puntos, ¿vale? 29 puntos, venga. Vamos a hacer otra cosa. De aquí, mirad, ¿no veis? Estos serían los 29 puntos. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a marcar 2 puntos, ¿bien? Y que queden más o menos simétricos. No hace falta contar porque tampoco a veces nos tenemos que volver locas, ¿vale? Bueno, mirad, de aquí a aquí, pues yo he calculado que aquí voy a hacer un aumento y aquí otro, ¿vale? Mirad, la visera siempre se va a hacer de la misma forma. Siempre se va a empezar con una disminución y vamos a trabajar punto sobre punto. Mirad, vamos allá. Para empezar con las disminuciones también vamos a poner marcadores. Mirad, voy a echar una cadeneta. Voy al siguiente punto, traigo un hilo, en el siguiente traigo un hilo y cierro todos a la vez, ¿vale? Siempre, todas las vueltas vamos a empezarlas con este tipo de disminuciones. Todas las vueltas. Venga. Ahora vamos a trabajar punto sobre punto hasta donde he puesto el marcador. Simplemente trabajamos puntos bajos. Venga, ya estoy llegando al primer marcador. Cada vez que tengamos este marcador, lo quitamos y ahí hacemos un aumento, que sería un punto y dentro del mismo otro punto. Bien, ya hemos hecho un aumento. Y aquí vamos a hacer otro, ¿vale? Pero vamos a llegar hasta allí simplemente con puntos bajos. Venga, ya hemos llegado al marcador. ¿Bien? Pues aquí donde tenemos el marcador vamos a hacer otro aumento. Ok, venga, pues vamos a trabajar hasta llegar al último. Esto es muy fácil, mirad, esta primera vuelta, las que van por el lado bonito del gorro, por el lado del dibujo, siempre van a llevar, bueno, va a haber 3 vueltas de aumentos, ¿vale? Mirad, ya estamos llegando al marcador.
Este es el último punto. Venga, pues hacemos ahí un punto bajo. Vamos a quitar el marcador. Repetimos, mirad qué facilito. A ver si se os queda, porque yo creo que a veces es mucho más fácil de los números. Cuando empecemos vuelta, siempre una disminución. ¿Bien? Por el lado bonito haremos aumentos en dos partes del gorro, siempre centrándolas. Y las vueltas, por decirlo así, si esta es la vuelta 1, las vueltas pares, las que van por dentro, no llevan aumentos, ¿ok? Se trabajan rectas, pero eso sí, todas las vueltas, todas, se trabajan con una cadeneta. En el primer punto traigo, en el siguiente traigo, recojo junto, que esto es una disminución y pongo un marcador. Pero repito, las vueltas que van por la zona de dentro no llevan más aumentos, ya no lleva nada, simplemente es trabajar punto bajo hasta llegar donde tenemos el marcador. Venga, vamos a ello. Bueno, mirad, terminamos esta vuelta, ¿ok? Donde tenemos el marcador. Bueno, para empezar la siguiente, mirad, vamos a hacer como antes para que nos sea mucho más fácil, así no tenemos que contar. Tenemos que poner dos marcadores más o menos en el centro, pues en realidad nos va a dar un poquito igual, pues pongo aquí, ¿vale? Simplemente es para darle un poco de holgura a la visera y que luego no nos quede muy tirante. Bueno, pues pongo uno aquí, por ejemplo, y otro aquí, ¿vale? Y vamos a hacer igual que antes. Venga, vamos allá. Empezamos con una cadeneta y recordemos siempre al principio de la vuelta una disminución. Cojo un punto, cojo otro y paso, ¿vale? Quito este marcador y lo pongo otra vez aquí en el primero para no perdernos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a trabajar punto sobre punto, pero cada vez que lleguemos a un marcador hacemos un aumento. Venga, voy a ir trabajando un poquito, punto sobre punto. No importa, digo, el número, ¿vale? Simplemente es a grosso modo para dar un poquito de amplitud a la visera y que no se nos quede completamente pegada a la frente. De esa forma nos coge curva. ¿Qué tengo marcador? Perfecto, lo quito. ¿Y qué voy a hacer aquí? Dos puntos en uno. En ese mismo punto voy a hacer un punto bajo y voy a hacer otro punto bajo. ¿Bien? Sigo trabajando. Esto ya, ya lo sabéis hacer. Simplemente, bueno, venga, para que lo veáis otra vez. He llegado otra vez al marcador, perfecto. Quito el marcador y dentro de este hago dos puntos, 1 y 2. Mirad, ya voy a acabar esta vuelta con vosotras, porque simplemente es trabajar puntos bajos hasta llegar al marcador de la esquina, ¿vale? Ya veis que se trabaja bastante rapidito. Bueno, el último marcador, vale, pues hago el último punto. Quito el marcador de aquí, ¿ok? Venga, giramos. Las vueltas que van por dentro del gorro, por la parte interna, por decirlo así, van sin aumentos. Así que lo que hacemos simplemente cuando empecemos la vuelta es una disminución. Eso en todas las vueltas. Así que doy una cadeneta, en el siguiente cojo un punto, no lo termino, en el siguiente cojo un punto, no lo termino y paso por todos. Y aquí ya hago, pongo el marcador. Y ahora es trabajar punto sobre punto hasta llegar al final, ¿ok? Venga, pues vamos a trabajar por dentro, siempre por dentro, punto sobre punto hasta llegar al final. Bueno, mirad, ya he acabado la vuelta sin aumentos, ¿vale? Las que van por aquí trabajadas por dentro va sin aumentos. Pues giramos. Como veis, yo he vuelto a poner en el centro, pues más o menos separado a la misma distancia lo que son los aumentos donde vamos a ponerlos. Bueno, pues nada, empezamos con una cadeneta, vamos a ver que lo tengo un poco giradito, aquí, con una cadeneta y como siempre en todas las vueltas vamos a hacer un punto al inicio, un punto deslizado, perdón, una disminución de un punto, ¿vale? Un punto, traigo otro punto hacia mí y paso juntos. Recordad poner el marcador aquí en este primer punto para luego no perdernos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos trabajando. Llegamos, hacemos aumento. Trabajamos, aquí hacemos aumento y acabamos aquí, ¿vale? Venga, pues vamos a trabajarlo. Bueno, y terminamos ya esta última vueltita. Bien. Ya, ahora lo que vamos a hacer son 3 vueltas más, pero las 3 vueltas no vamos a hacer en el centro ningún aumento. Simplemente lo que vamos a hacer es siempre cuando empecemos cada una de las 3 vueltas, 1, 2, sí, 3 vueltas, chicas, que estaba pensando, son 3 vueltas. Cada vez que empecemos cada una de las vueltas, lo que sí vamos a hacer es la disminución. Así que daremos una cadeneta, iremos al siguiente, sacaremos hilo, en el siguiente sacamos hilo y pasamos por todo. Pero ya no hacemos ni aumentos ni nada, ¿vale? Cuando empecemos cada una de las 3 vueltas,
sin aumentos, simplemente haciendo la disminución del principio. Bueno, para terminar aquí ya lo que es la viserita, al final de esta última vuelta también vamos a hacer una disminución, ¿vale? Cogemos el anteúltimo y el último juntos y los cerramos juntos. Venga, hacemos una cadeneta, tiramos del hilo y cortamos. Ahora, para que esto nos quede un poco más bonito, porque así tiene un aspecto raro, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la parte de atrás del gorro, ¿vale? Más o menos aquí por la mitad, porque nos va a dar un poquito igual. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a ir. Traigo el hilo hacia mí, hago una cadeneta y voy a ir trabajando punto bajo sobre cada punto bajo, ¿vale? Bueno, vamos a ir así trabajando los puntos bajos hasta llegar aquí y os explico cómo se hace la forma de la visera. Bueno, cuando vamos a llegar ya a lo que es a la viserita, mira, lo que vamos a hacer es trabajar también punto sobre punto. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí en la subida, vamos a ir por cada vuelta que tenemos, vamos a hacer un punto bajo, ¿vale? Aquí tenemos una vuelta, otra, vamos al siguiente, otra, ¿lo veis? Vamos a ir trabajando por cada vuelta un punto bajo hasta llegar a la esquinita, mirad. Ya estamos aquí en el punto de la esquina. En el punto de la esquina lo que vamos a hacer es un aumento para darle curva, ¿vale? Entonces dentro de ese punto vamos a hacer dos, vamos a hacer uno y vamos a hacer dos, bien, para que no nos quede tirante y tenga la dirección. Venga, pues vamos a seguir trabajando punto sobre punto hasta llegar aquí a la otra esquinita y volvemos a hacer el aumento. Bueno, lo dicho, aquí estamos llegando otra vez a la esquinita. Pues lo que es en el punto de la esquina vamos a hacer un aumento, vamos a hacer un punto y otro, ¿vale? Para darle fuerza a lo que es la esquinita para que nos quede más bonito. Y vamos a seguir trabajando punto sobre punto. Venga, ya. Esto simplemente es ir trabajando punto sobre punto en punto bajo hasta terminar la vuelta. Bueno, y ya vamos terminando la vueltita. Aquí en el primer punto que hicimos, pues bueno, vamos al primero, hacemos un punto deslizado, una cadeneta y cortamos el hilo. Bueno, chicas, a mí la verdad me parece un trabajo bien bonito. Es algo diferente porque hemos visto muchas veces cómo se hacen este tipo de ochos, pero bueno, cuando he visto la foto que os he enseñado en la portada me gustó muchísimo, me animé a hacerlo y además tenía este color azul que le encanta a mi cuñada y seguro que va para ella. Bueno, que nada, que si os ha gustado como siempre, que me dejéis un like, que compartáis en las redes sociales porque a mí de esa forma pues me ayudáis bastante, ¿verdad? Para seguir trabajando y haciendo este tipo de videotutoriales. Y nada, que para Navidades, como traigo muchas cositas, no olvides suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de los trabajos que suba, porque voy a hacer trabajos así chiquitines y rápidos de realizar para que podáis regalar estas Navidades. Un besito muy gordo, nos vemos pronto. Chao.